Comenzamos un nuevo informe criminológico en nuestro programa. Lo hacemos como siempre, de la mano de mi compañero y amigo Rafa Fernández, periodista, criminólogo. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues vamos al lío, como se suele decir. Hoy hablamos de criminales españoles, pero no de España, porque vamos a abordar casos de compatriotas que perpetraron sus actos o, bueno, vamos a dejarlo ahí en otros países y luego ya si eso entramos en matices. Partimos otra vez de la actualidad, Rafa. Sí, sí, Rafa, porque, bueno, me destiforo un poco al hilo porque, bueno, por un acontecimiento que ha parado los titulares, ¿no? Y las portadas, yo creo, en todo el mundo, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Que es el crimen que terminó con la vida del cirujano de origen colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, ¿no? Un asesinato, bueno, presuntamente, que decir todavía, que cometió Daniel Sancho, ¿no? Hijo de uno de los actores más conocidos, ¿no? En España, Rodolfo Sancho, y de su mujer Silvia Bronchal. Entonces, bueno, vamos a revisar este caso y también creo que está bien para aprovechar para repasar otros sonados, que han sido sonados de españoles en el extranjero, ¿no? Curiosamente, vamos a buscar algunos precedentes también en Tailandia, pero después, bueno, nos moveremos también por otras latitudes. Pues efectivamente, pasaporte en mano, iniciamos este oscuro viaje por el planeta y el primer destino es, como ha comentado Rafa, Tailandia. Vamos con el caso de Daniel Sancho, ocurrido este verano. Sí, bueno, Daniel Sancho viajó a Tailandia el 31 de julio, según se pudo saber, y bueno, pues acabó presuntamente, ¿no? con la vida de Win Arrieta, ¿no? En la isla de Koh Phangan el 2 de agosto, ¿no? Aunque bueno, fue unos días después, ¿no? El 5 cuando era detenido por las autoridades, ¿no? La verdad que el joven confesó, ¿no? Finalmente haber degollado al cirujano colombiano. Y bueno, ojo que se enfrenta a condenas graves, ¿no? Puede ser incluso la pena de muerte, ¿no? Que existe aún en el país surasiático, o la cadena perpetua, ¿no? La verdad que por eso ha especulado, ¿no? Durante semanas, ¿no? Sobre qué relación mantenían el presunto homicida, ¿no? Y Arrieta, ¿no? Realmente solo ellos dos pueden dar podrían dar todos los detalles, ¿no? Ahora ya por desgracia, pues solamente Sancho, ¿no? Se ha trascendido, ¿no? Que parecía que Sancho, pues, o ha alegado, ¿no? Él, que sufría acoso, llevaba a sufrir acoso por parte del cirujano, ¿no? Que parecía que amenazaba con publicar un vídeo sexual, ¿no? Que incluso con hacerle daño a su familia. Y bueno, incluso apareció un testimonio, ¿no? De otro hombre que parecía como que denunciaba que ese comportamiento ya lo había sufrido a él, ¿no? Por parte del doctor en el pasado, ¿no? Con un acoso continuado, incluso agresiones, ¿no? Eh, Ahora mismo, bueno, parece que la investigación policial se habla de que ha llegado ya a su final, ¿no? Y que bueno, el informe con las claves, un poco todas las claves del caso, pues bueno, debe ser entregado a la Fiscalía tailandesa antes del 27 de octubre, ¿no? En unos días, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Si arroja luz sobre algunos temas que parecen importantes, ¿no? Visto desde fuera, ¿no? Como los cortes de la camiseta de Arrieta, ese video sexual, ¿no? Si existe o no, que podría rebajar a lo mejor la pena de Daniel Sancho y se considera, vamos, que el crimen no fue premeditado, ¿no? Que es uno de los grandes controversias que puede ir a ver ahí, ¿no? Es verdad que ha trascendido también que había ciertas compras que había hecho el senador español con anterioridad al homicidio que podrían revelar una intención criminal previa, ¿no? Eh, entonces, bueno, la defensa de Sancho, que ya se está preparando, ¿no? Para el juicio, se habla de que puede estar el juicio previsto para enero de 2024 y bueno, realmente, como la investigación un poco todavía sigue en marcha porque se están buscando, ¿no? Incluso otras partes, ¿no? Del cuerpo desmembrado de Arrieta, ¿no? Porque, bueno, fue descuartizado y, bueno, quizás podrían ser claves, ¿no? Podrían dar detalles que fueran importantes en la investigación, ¿no? La verdad bueno, es un caso que está siendo pues, ahora muy mediático, ¿no? Como muchas aristas, si quieres ahora entramos en ellas porque es verdad que hay muchas cosas por comentar y que incluso llama la atención visto siempre desde fuera, ¿no? Vamos con esa arista. El caso efectivamente genera mucho interés mediático por muchas razones, pero sobre todo quizá por las incógnitas sobre los motivos del crimen. Parece que Sancho habría mantenido relaciones sexuales con Arrieta, pero el joven, sin embargo, tenía una relación desde hacía 5 años con una joven que prefiere mantenerse al margen. Al igual que Alba Dieguez, la influencer con la que Daniel mantenía una estrecha amistad y que conocía algunos detalles de su
relación con el cirujano y había coincidido con ambos en algunos viajes. Pensé también que en cuanto a Sancho también hay un tema que son los antecedentes, ¿no? Se hablan de, no sé si llega a rumorología, si llega un poco a cosas que sean ciertas certidumbres, pero parece, bueno, que hay ciertas relaciones personales de Sancho llamativas, ¿no? Se habla de una relación con Froilán, el nieto de Rey Emérito, de los hermanos Nieva, se habla de un pasado conflictivo, ¿no? De esta persona, e incluso, bueno, de varias denuncias contra él, ¿no? Bueno, sí parece que hay una realidad que en noviembre él debe declarar por un delito de lesiones que habría cometido en 2019, ¿no? Hace 4 años, ¿no? Que por cierto su defensa trabaja para que lo pueda hacer de forma presencial y pudiera regresar a España. Cosa que yo quizás lo veo complicado, ¿no? Tal como se maneja Tailandia, creo que puede ser eso difícil, ¿no? Tenemos también el comportamiento postcrimen dentro de esa arista. El pasado 30 de septiembre le fue otorgada a Daniel Sancho la posibilidad de solicitar tanto un vis a vis con vigilancia, sin vigilancia, perdón, con 5 familiares, así como la opción también de reclamar el perdón del monarca tailandés para evitar la peor de las condenas. La pena de muerte es esto. Pero el español rechazó, o eso se cuenta, ambas posibilidades. Sí, 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 es así. Y aparte, Rafa, te voy a tener en cuenta un poco el tema de la justicia, ¿no? En Tailandia, ¿no? Porque fíjate que también ha trascendido, ¿no? Que tenemos el encargado, uno de los encargados de supervisar el caso, ¿no? De Daniel Sancho, ¿no? Que es un oficial tailandés, pues, se le conoce un poco como Big Joe, ¿no? Big Joe. Eh, Parece también ha trascendido que está siendo investigado por la policía de su país por un supuesto delito de soborno por un grupo de apuestas ilegales, ¿no? Que lideraba una especie de un club de fútbol de allí, ¿no? Pero claro, tiene que ser persona la que un poco está, o sea, a ver, que esto es como todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero claro, que también ha sido otra lista que ha saltado a los públicos diciendo, bueno, está investigando una persona que podría no ser trigo limpio o ser un garbanzo negro incluso dentro de la propia policía, ¿no? Entonces, bueno, no tengo que quitar eso valor a los actos que haya hecho Daniel Sancho, pero sí que, digamos, que es otra arista que ha aumentado, digamos, toda esta esfera mediática del caso toda esta semana y todo este verano. A pesar de que el caso es muy reciente, ya ha deparado alguna que otra referencia. Crimen en Tailandia es el título del monográfico dedicado al caso del programa Equipo de Investigación, que además abrió la reciente nueva temporada del espacio en la sexta, ¿no? Y ahora seguimos un tiempo más en Tailandia, porque en dicho país se registró hace unos años, en 2016, un precedente del crimen, presunto todavía autor de Daniel Sancho, eh, y que se está recordando mucho ahora, aunque hay otro más. Hablamos del caso de Artur Segarra. Sí, Raspa, este caso recuerda, el caso de Daniel Sancho, recuerda mucho al de Artur Segarra, porque dice que a él se le había llamado el descuartizador de Tailandia. Quizás si se confirman los datos de Daniel Sancho, no tenía que pasar como aquello del primer violador del ensanche y el segundo, ¿no? Porque Ujú. serían dos casos de descuartizadores en Tailandia, ¿no? Artur Segarra, en 2016, bueno, pues bueno, él fue acusado, ¿no? De torturar, asesinar y descuartizar al empresario David Bernal en una habitación de la capital de aquel país. Y fíjate que también había ciertos matices parecidos, ¿no? No sé, o que puede también eso, hemos hablado de los posibles antecedentes, ¿no? Que tuviera en esa, etcétera. También el caso este, Arturo Serrano tenía un tipo de antecedentes, ¿no? Porque se hablaba, bueno, incluso más grave, ¿no? Porque él había estado en una red de estafa, creo que se llamó la trama Cocoon, creo que fue el nombre, de la estafa anciano, y realmente parece que al final, en 2014, había huido a Tailandia para escapar de la justicia, ¿no? Se había dado su gracia para quitar el tema de la acción, la garra de la justicia española, ¿no? Entonces, bueno, en esa vibrante noche de Bangkok, que se habla que es una de las ciudades, digamos, más vaporosas, ¿no? Por decir un calificativo, ¿no? Del mundo. Pues bueno, él se conoció a Bernat, él era un consultor, ¿no? Y se habla de que lo secuestró durante casi una semana. Se habla de 6, 7 días, ¿no? Una auténtica barbaridad. Y que realmente, ¿cuál era su objetivo? Pues ir sustrayéndole grandes cantidades de dinero de sus cuentas corrientes, ¿no? De hecho, ahí también se vio que había comprado antes un congelador, e incluso alquiló una casa para esconder material que después emplearía en el asesinato, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, lo descuartizó, lo mató, lo desmembró y se deshizo de los restos tirándolo en bolsa de basura, ¿no? En el río Chao Phraya, en Bangkok, ¿no?
La verdad que las autoridades tailandesas no tardaron en encontrar los restos del cadáver y en ver a Segarra como el principal sospechoso. Él intentó escapar, intentó irse a Camboya, un país relativamente cercano, ¿no? Pero bueno, enseguida fue devuelto al país asiático, ¿no? Como le suele pasar en este tipo de casos, pues él ofreció distintas versiones, contradictorias muchas veces, ¿no? Primero que lo mató, pero que había sido, digamos, impulsivo a lo largo de una noche de fiesta, luego pasó a mantener directamente su inocencia, después en el juicio llegó a decir que no, que él había participado en el robo del dinero, pero que el asesinato como tal lo habían cometido otras personas y que le estaban amenazando a él. Desde que el proceso alargó más de 2 años, una auténtica barbaridad, ¿no? Y bueno, el caso que en 2019 el español pues, fue declarado culpable, ¿no? Y bueno, condenado a muerte, aunque bueno, al final la terminó eludiendo, ¿no? Sí, en 2019 Segarra admitió su culpabilidad en una carta dirigida al rey de Tailandia, perdón, a quien pidió piedad y una conmutación de su pena. En el 68 cumpleaños del monarca se decretó precisamente un perdón real que le benefició. Su condena a muerte se redujo a una de cadena perpetua. Actualmente espera una respuesta a su solicitud de traslado a una prisión española. Y cito de nuevo el programa Equipo de Investigación de la Sexta, que en 2016, el año en el que sucedió todo, abordó el caso de Artur Segarra, aunque fue dentro de un monográfico, de un reportaje mucho más amplio, porque también trató el asunto de Cocoon, la estafa en la que participó el asesino. Y nos movemos todavía en Tailandia, no nos marchamos de allí, porque en 2020 también se produjo un crimen cometido por un español en su territorio. Continuamos con el caso de Carlos Alcañiz. Sí, Rafa, efectivamente. Hemos buscado esas similitudes en cuanto al país, también muchas veces buscado esas motivaciones, ¿no? En este caso, fíjate que los dos casos, tanto el de el anterior de Arturo Segarra como el de Carlos Cañiz, sí, vamos a ver que hay un tema ahí de un problemas con la justicia previo y tal, ¿no? Realmente eso en el caso de Daniel Sancho no está explicado, ¿no? Porque como a una persona se puede irse a Tailandia a cometer un acto tan atroz, ¿no? Es verdad que es una cosa que tendrá presumiblemente que salir también esas semanas como tú comentabas, ¿no? Y bueno, exactamente, Carlos Alcañiz en 2020, pues bueno, también tuvo un poquito caso con ciertas similitudes. Él ya también tenía un antecedente grave, pues en 2005 había atropellado a una anciana y bueno, fue acusado de homicidio por la omisión del deber de socorro, que esto lo recoge el Código Penal. Pero parece que bueno, el joven, que era problemático y tal, pues no ingresó en prisión. Y entonces él había estado una estancia previa en Tailandia y tal, y en 2015 se traslada directamente ya a vivir allí, ¿no? En Tailandia, ¿no? Y bueno, él fue apodado el elegido, porque bueno, hay varias versiones, pero una de ellas que decía que era el elegido de Dios para salvar el mundo, ¿no? Era una persona aficionada a las artes marciales, y allí en el país asiático, pues él fundó un proyecto que llamó así, Los Elegidos, ¿no? De principio era con fines humanitarios, ¿no? Él invirtió unos 3.000 euros y todo en él, aunque hay cierta información y tal que apunta a que podría estar realmente implicado en temas de narcotráfico y que un poco esa realmente sea su dedicación allí, ¿no? Entonces, bueno, el crimen sucede cuando, bueno, estaba Carlos Alcañiz, un amigo suyo que se llamaba René Patricio Guzmán y una ciudadana china. Bueno, ellos están compartiendo una caseta, ¿no? En la misma isla, que por eso te decía lo de la similitud, ¿no? En la misma isla del presunto crimen de Sancho, en Koh Phangan, ¿no? Entonces, bueno, una noche parece que los tres habían compartido el consumo de estupefacientes y tal, y sin mucha explicación, pues el joven apuñaló a René, ¿no? Y huyó en una motocicleta, pero bueno, pronto fue detenido, ¿no? Y bueno, desde 2020, Alcañiz cumple condena, otra relación con el caso de Daniel Sancho, en la prisión de Samui, que es donde se encuentra, donde han trasladado a Daniel Sancho también tras su atroz crimen con el cirujano Edwin Arrieta, ¿no? Entonces, bueno, tengo esas similitudes y esas curiosidades que están con estos tres casos de españoles en Tailandia, ¿no? Los abogados de Alcañiz siempre defendieron que en el momento del crimen el español sufría un, y entre comillas, desequilibrio mental. También su entorno adujo problemas mentales cuando ocurrieron los hechos que, por cierto, tuvieron lugar el año de la pandemia, por si se nos había olvidado. Lo cierto es que el joven ya contaba en su historial con esos antecedentes que ha mencionado Rafa. Y ahora cogemos otra vez el pasaporte y volamos a Estados Unidos. Nos marchamos allí para recordar el caso de Pablo Ibar.
Sí, Rafa, ya andando un poco en este, digamos, este monográfico de casos de españoles en el extranjero, de crímenes o presuntas acusaciones también, que ahora iremos viendo si se sostienen o no se sostienen. El caso, claro, habría que hablar del caso de Pablo Ibar, ¿no? Brevemente, ¿no? Porque nos daría para un monográfico entero. Pero bueno, sí, esta es una persona, es hispanoamericano en realidad, ¿no? Porque él nació en Florida, pero bueno, es de padre español, tiene la nacionalidad porque su padre era vasco en concreto y la madre creo que era cubana. Y bueno, él cumple condena ahora mismo, ¿no? Por los llamados crímenes de Miramar de julio de 1994, ¿no? Él fue el sospechoso de acabar con la vida de Casimir Suchalski, el dueño de un club nocturno, y de la bailarina Sharon Anderson y Mary Rogers. La verdad que su historia, bueno, ha sido una bomba mediática, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en España, ¿no? Y ha estado también mucho pues, siendo de debate sobre la moralidad de la pena de muerte, todavía en países, diríamos, no tercermundistas ni mucho menos, sino como es una teórica primera democracia del mundo como es Estados Unidos, ¿no? Y también porque en realidad se han impuesto en entredicho la veracidad de las pruebas que han llevado a este hombre a estar en prisión tantísimo tiempo, ¿no? En realidad, fíjate que hasta 3 juicios han celebrado contra Pablo Ibar, ¿no? Entre 1997 y 2019, ¿no? El más grave, claro, fue el que le condenó a muerte. Fue una sentencia de pena de muerte que tuvo, digamos, sobre su hombro, sobre su cabeza, de 2000 a 2016, ¿no? Ojo, todos los juicios con bastante controversia, con contradicciones, incluso escándalos de soborno, eso ya son temas muy, muy delicados, incluso en general pruebas que no se sostenían mucho, ¿no? De hecho, fíjate que se cuenta que el testigo principal, ¿no? Gary Foy, admitió señalar a Ibar, pero que lo hizo rápidamente y sin fijarse mucho, pues su mujer le dijo que no se involucrara, que acabara pronto con eso y se quitara un poco del tema este, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que incluso la misma Corte Suprema de Florida llegó a admitir que eran escasas las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, Ibar en 2019, por desgracia, por un auténtico masazo para él y su entorno y su familia, pues fue de nuevo condenado, ¿no? A cadena perpetua, pues ya ese estado había eliminado la pena capital, pero la realidad es que incluso su ADN nunca fue hallado en la escena del crimen, ¿no? Entonces, claro, yo creo que son muchas, muchas las dudas que hay sobre que Pablo Ibar en realidad fuera el responsable de esos crímenes de Miramar, ¿no? En este caso, los juicios han detectado irregularidades, ¿no? Y Ibar salió del corredor de la muerte, pero se encuentra interno en el correccional de Okeechobee. Cuenta con apoyo institucional desde España y por parte de una asociación propia que lucha por el reconocimiento de su inocencia, perdón, aunque por ahora sin éxito. En 2018, y vamos con el capítulo de referencia, el periodista Nacho Carretero publicó un libro sobre el caso titulado En el corredor de la muerte. Idéntico título tiene una serie de ficción basada en esa obra que estrenó Movistar Plus en 2019. Ya en 2020, HBO incluyó en su catálogo la miniserie documental El Estado contra Pablo Ibar, que analiza al detalle el polémico caso. Seguimos en Estados Unidos antes de cerrar este periplo por el mundo, en esta ocasión para revisar el caso de Joaquín José Martínez. Sí, este es un hombre que se describe en su página web como el primer europeo que logró salir de un corredor de la muerte en Estados Unidos, ¿no? Y es totalmente cierto, ¿no? En principio, bueno, el 28 de enero del 96, él, bueno, era detenido por el asesinato en primer grado de un hombre y una mujer que había sucedido unos meses antes, creo que 3 o 4 meses antes, en Brandon, en Florida, ¿no? Él relató que, bueno, él había ido a casa de su mujer, ¿no? Para visitar a su hija y a salir de allí, pues fíjate, con el más peligroso terrorista, ¿no? 4 coches de policía, 2 por delante, 2 por detrás, helicópteros, decenas de gente apuntándole con sus rifles, ¿no? Es verdad que el caso había generado una gran conmoción, ¿no? Y no tuvieron ninguna duda en que él era el culpable, ¿no? Eh, bueno, la verdad que, claro, él bueno, tuvo que ir a juicio y la sentencia, pues efectivamente fue desoladora, ¿no? Era pena de muerte, ¿no? Eh, pero bueno, él este corredor de la muerte que se llama de la nula esperanza, pues es verdad que Joaquín José Martínez no dejó de luchar, ¿no? Y en 2001 pues sí que conseguía ser declarado no culpable fue lo que le declararon, después de varios años de sufrimiento, defendiendo a él siempre su inocencia, ¿no? Ahora él ya vive en España, creo que hace más de 20 años que vive en España, y bueno, es un reconocido divulgador, ¿no? Y activista contra la pena de muerte, ¿no? Porque ha dicho Rafa no culpable.
Lo explico, aunque sea brevemente. En Estados Unidos, el jurado establece si el acusado es culpable o no culpable. Pero en el segundo caso, aun cuando supone la absolución del procesado, no se otorga la condición de inocente a esa persona. ¿Cuál es la diferencia? El veredicto de no culpable significa que no hay pruebas suficientes para determinar si el acusado cometió el crimen. El de inocente, lógicamente, establece que esa persona no perpetró el delito. Y antes de entrar en el capítulo de referencia, que también las hay aquí, voy a permitirme, Rafa, el lujo de posicionarme contra la pena de muerte. Sobre todo cuando se da en países como tú bien has dicho, desarrollados o ya en vía de desarrollo, pero ya adelantados, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Su existencia en un Estado de Derecho no la considero precisamente un acto de justicia, sino más bien de venganza. De hecho, más de una injusticia se ha cometido con ella al ejecutarse a personas que, con posterioridad, se resolvió que no eran culpables de los crímenes por los que fueron condenadas. Sobre esto resulta muy interesante La vida de David Gale, película de 2003 dirigida por Alan Parker y de la que no voy a decir nada más por si alguno de nuestros espectadores u oyentes no la ha visto y le apetece hacerlo. De vuelta al caso, Joaquín José Martínez, perdón, relató su experiencia a la espera de su ejecución en Memorias del Corredor de la Muerte. El libro se publicó en 2001. 2 años después, en 2003, se estrenó el documental El Estado de Florida contra Joaquín José Martínez. Y vamos a terminar ya. Tomamos el pasaporte de nuevo, ya por última vez. Nos desplazamos otra vez a Asia, a Filipinas más concretamente, y concluimos con el caso de Francisco Larrañaga. Y aquí es donde se produce, perdona Rafa, esos matices de los que yo hablaba al principio del programa. Sí, hemos dejado para el final, yo creo, uno de los casos pues, más impactantes, ¿no? Por lo que hemos podido documentarnos y leer sobre él, ¿no? Francisco Larrañaga, también era hispano-filipino, padre español, madre filipina. Bueno, él fue condenado a muerte, ¿no? Este país en 1999 por el secuestro, violación y asesinato de dos hermanas, ¿no? Marijoy y Jacqueline Echón, ¿no? Para dictar sentencia, pues se tuvo sobre todo en cuenta el testimonio de un delincuente habitual que sostenía que él había participado en el crimen. Pero lo paradójico fue que su palabra sirvió de prueba contra Francisco, pero él no fue condenado, ¿no? Entonces, bueno, la Gañaga ha defendido en todo momento su inocencia, ¿no? Él argumentó en el juicio que el día que ocurrieron los hechos, que fue en concreto un 16 de julio de 1997, él se estaba examinando en la Escuela de Artes Culinarias de Manila, o sea, 300 kilómetros de la ciudad de Cebú, que es donde todo tuvo lugar, ¿no? Y lo increíble es que te digo, por lo que hemos podido leer, por lo que hemos podido saber, ¿no? Su historia fue corroborada por más de 15 testigos, ¿no? La propia profesora de la escuela, los compañeros de clase, incluso el guardia de seguridad del edificio donde él vivía, ¿no? En Manila, ¿no? Y bueno, amigos con los que estuvo aquella noche, ¿no? Incluso, además, es que el juez no permite declarar a incluso más de 20 personas que podrían decir también que podían confirmar su coartada total, ¿no? Por fortuna, dentro de lo que cabe, Filipinas abolió la pena de muerte en 2006 su condena fue conmutada por la cadena perpetua. Él sigue en prisión, aunque él por lo menos pudo volver a España. Organizaciones como Amnistía Internacional se han situado del lado del español en todo momento, al igual que, lógicamente, su familia, cuya lucha sirvió para que, en efecto, fuera trasladado a nuestro país en 2009. Ahora cumple su pena de cárcel hasta 2034 en San Sebastián, si no me equivoco, en Martutene. En 2013, el gobierno solicitó el indulto a Filipinas, pero fue denegado. Y un apunte respecto de esto último. Las autoridades españolas tienen la obligación de asumir para sus ciudadanos las condenas impuestas en otros países, porque de lo contrario se produciría una deslegitimación de esos otros estados y ya pues, podría abrirse incluso un conflicto diplomático, ¿no? Por concluir, en 2011 se estrenó el documental Ríndete mañana. En él se analiza el caso de Francisco Larrañaga, que también
participa en el mismo. Bueno, Rafa, la próxima semana no sé si tenemos ya preparado en mente algo. Pues no, no sé si tendremos ya que ir dando un poquito una vuelta a los asesinos en serie, que sabes que son muy demandados y que gustan mucho a nuestra audiencia. Tenemos todavía varios hay especiales. O bueno, o quizás pues podamos abrir todavía dos temas que también son interesantes y también siempre tienen cierto agarre con la actualidad para preparar. Lo pensaremos en estos días y lo traeremos y esperemos que sea también de interés para nuestros seguidores. Pues lo dicho, estupendo, Rafa, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo, buenas noches. Rafa.